Este es un estudio que tiene como objetivo demostrar las enormes posibilidades de complementariedad que existen en el seno de UNASUR. En ese sentido, el estudio abarca a los 12 países de UNASUR, los integra en una región, y de esa integración se desprenden un conjunto de conclusiones. Básicamente, el estudio pretende dar dos mensajes centrales. Por un lado, que existe una posibilidad enorme de autosuficiencia agrícola en el campo de UNASUR y que eso puede ser muy útil para dinamizar los aspectos de compras públicas, de encadenamientos productivos y sociales al interno de la región, y que a su vez esa autosuficiencia alimentaria potencial que tiene la región puede generar un conjunto de elementos positivos en el plano social, económico y ambiental. El estudio parte de la constatación, luego vamos a detenernos con más suficiencia, de que la región, entendiendo la región como los 12 países de UNASUR, han perdido autosuficiencia agrícola. Desde el año 1961, que esto implica una vulnerabilidad creciente en términos productivos y que además significa un conjunto de costos. Desde la teoría económica convencional se asume que si un país importa trigo, papas de cualquier otro lugar del mundo, y si estos costos de producción o sus precios son mucho más bajos que sus precios internos, esto podría ser eventualmente positivo para un país. Para nosotros esto de ninguna manera es algo positivo, sino que más bien implica un costo que se traduce en otras externalidades sociales e incluso ambientales por los costos de transporte, incluso los costos de emisiones que está aparejado con el transporte de estos elementos. Una idea central del estudio es que si nosotros tenemos una complementariedad adecuada, esto significa un desvío intrarregional de comercio y podemos generar encadenamientos productivos a lo interno, para lo cual los elementos de cooperación y coordinación de política pública son esenciales, además de los elementos regionales. La región, entendiendo nuevamente como UNASUR, podría reducir o podría desviar su comercio en un tercio de lo que actualmente comercia. Esto es un volumen sumamente importante que tiene un valor aproximado al menos de $5.000 millones por año. Entonces es un monto sumamente importante que podría lubricarse a lo interno de las propias economías de UNASUR y dinamizar de esta manera los aspectos regionales, productivos, etc. Pero asimismo tiene otro gran mensaje, que la vulnerabilidad en términos de autosuficiencia alimentaria genera también un conjunto de impactos nutricionales, y eso también nos interesa a nosotros investigar y mostrar en este día. Es decir, que la dependencia alimentaria tiene también un correlato positivo por un lado, es decir, la región ha incrementado su output de kilocalorías por persona y esto podría verse como un elemento positivo, pero a su vez, y esta sería la otra cara de la medalla, habría un cambio en la composición de la dieta alimentaria de los habitantes de UNASUR, fundamentalmente hacia una dieta que se sostiene más en aceites, más en carbohidratos, lo cual no necesariamente es positivo, como todos sabemos. Y esto nos lleva más bien al campo de la soberanía alimentaria y del quehacer de política pública. Cuando presentamos de forma inicial este estudio, más en un tema de conversación, no tan formal como lo vamos a hacer ahora, al secretario general de UNASUR, el doctor Ernesto Samper, él nos decía que en el seno de UNASUR están llevando a cabo un estudio de cadenas alimenticias y generación de valor, que podría ser perfectamente compatible con este esfuerzo, más desde una visión macro, para de esa manera generar mayores dinamizaciones productivas y sociales. Este estudio es un trabajo conjunto, lo vamos a realizar el profesor Jesús Ramos y yo, y podríamos ir a la siguiente lámina, por favor. A la siguiente.
Bueno, el primer mensaje es que UNASUR como bloque es autosuficiente en la producción y consumo de alimentos. Las dinámicas de los países son muy diferentes. Nosotros vamos a tratar de bajar la información no solo a un nivel regional, sino ver lo que está ocurriendo con las tendencias por cada país. Y en general los datos nos dicen que a partir del año 1961, cuando tenemos información sólida, básicamente consolidada en la base de datos de la FAO-Stat, hay una tendencia a importar más en relación a los niveles de producción que tiene cada país. Es decir, esto significa vulnerabilidad. Las trayectorias de los países son diversas y esto depende mucho de la política pública interna de cada país, como es obvio, y también de sus niveles de inserción internacional y del tipo de acuerdos productivos y agrícolas que realiza cada país. Pero en general se observa una tendencia a perder autosuficiencia alimentaria país por país y también como región. UNASUR puede mejorar esta autosuficiencia si se explota la complementariedad productiva entre los países y, como decíamos, la mejora de soberanía alimentaria puede generar un conjunto, lo que en economía se utiliza esta palabra un poquito rara a veces, externalidades positivas sociales y económicas. Vamos a la siguiente, por favor. La metodología parte de un ámbito de UNASUR. Hemos utilizado la base de datos que tiene la FAO y hemos analizado 21 productos que son los que están detallados en la lámina. No los voy a leer porque ustedes lo tienen y lo pueden ver. Y también para el análisis de precios y complementariedad kilocalórica hemos utilizado la información disponible en el Banco Mundial. Vamos a la siguiente. Este es un primer vistazo que nos daría una aproximación de la importancia de UNASUR en el contexto global, alimentario. Aquí podemos ver perfectamente el aporte de UNASUR en términos de producción alimentaria en el mundo. Como todos sabemos, UNASUR es una región altamente diversa, rica en biodiversidad, con una gran variedad genética en términos de producción alimentaria, con una destreza de cultivo que se ha ido logrando y consolidando a lo largo de los siglos, lo cual nos da la posibilidad de tener enormes variedades de producción agrícola. Hay incluso productos que son originarios de nuestra región, como las papas, en el caso de los Andes, y por eso nos llama la atención justamente, este es un buen ejemplo para entender las vulnerabilidades. Veremos que a continuación que este es uno de los productos más sensibles donde hemos ido perdiendo autosuficiencia alimentaria pese a tener la marca de origen de este producto. Pero bueno, aquí podemos ver cómo el peso que tiene UNASUR, prácticamente nosotros producimos 1/3 de los estimulantes que se consumen en el planeta, casi 1/3 del azúcar, la mitad de las leguminosas que se producen en el planeta, etcétera. Vamos a la siguiente. Espero que esta lámina se la pueda observar en forma adecuada, pero básicamente aquí lo que nos está midiendo es la autosuficiencia alimentaria de estos 23 productos que detallábamos a continuación. Si el indicador es menor a 1, quiere decir que hemos perdido autosuficiencia alimentaria en el tiempo. Si está a un nivel de 1, alrededor del color verde que lo tenemos ahí, quiere decir que la región como conjunto es autosuficiente. Este primer dato agregado puede engañarnos un poco porque estamos agregando economías de distinto tamaño, de distinta naturaleza, y cuando veamos los casos ya muy particulares veremos que sin duda las curvas, digamos, de los deterioros también se modifican sustantivamente dependiendo del país que estemos tratando. Como todos sabemos, la región se inserta en el planeta bajo lo que se conoce como una división internacional injusta de trabajo. El rol que le ha tocado a América del Sur es ser una gran proveedora de materias primas y alimentos, que tiene un conjunto de complicaciones, como
las coyunturas que estamos viviendo en estos días. Si los precios de las materias primas bajan por los elementos del mercado internacional, especulación, etcétera, esto afecta y genera vulnerabilidades a nuestras economías. Hay coyunturas en que nos beneficiamos por los precios altos, pero hay otras en que tenemos un deterioro constante de nuestro comercio internacional. Pero no solo es una vulnerabilidad en precios, sino también en cantidades. Exportar más petróleo o más carbón o más minerales tiene también como correlato un mayor esfuerzo físico de esas economías en términos reales y una desvalorización ambiental. Entonces, si a esto sumamos un fenómeno de pérdida de autosuficiencia, el panorama es mucho más complicado y genera mayores vulnerabilidades. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Este es un intento más bien por acoplar lo que estábamos hablando anteriormente, es decir, la relación que podríamos tener entre complementariedad agrícola o pérdida de autosuficiencia o mayor vulnerabilidad con lo que ocurre, digamos, con los aspectos nutricionales. Nuevamente acudimos a la base de datos que tiene la FAO, es una serie larga en el tiempo, lo cual permite ya observar tendencias bien marcadas. Y básicamente el mensaje de esta lámina es el siguiente. Primero tenemos un aumento en el output de consumo de energía aparente, es decir, las kilocalorías que consume una persona diariamente, lo que podría ser algo así similar a lo que se llama el consumo exosomático de energía, es decir, el consumo hacia afuera del cuerpo humano, que son estas 2.500 kilocalorías que requerimos diariamente. Digamos, hay un esfuerzo importante, interesante, regional, de irnos acercando a este promedio o a estas necesidades del metabolismo de una persona humana. Sin embargo, siendo esto positivo, vemos dos fenómenos que se observan en los países. Uno es el cambio importante de la composición de la dieta. Esto significa que tenemos una dieta mucho más concentrada en carbohidratos y en aceites, de acuerdo a los colores que podemos ver ahí, el color rojo, oleaginosas, y el color verde, cereales, es decir, la composición de la dieta cambia en forma bastante importante. Y además, lo que estaría bajo la línea horizontal, que está bajo el cero, serían las coyunturas donde nosotros tenemos importación de productos alimentarios. Es decir, tendríamos un doble problema, digamos, no solo un cambio de composición alimentaria, sino una salida importante de divisas. Es muy difícil y muy complejo saber cada una de las políticas que ha llevado cada país, pero por ejemplo en el caso del Ecuador, solo para tener una idea, el Ecuador producía el 100% del trigo en los años 60, actualmente el Ecuador importa el 98% del trigo, es decir, prácticamente todo el trigo en un país que consume mucho pan, que le gusta mucho el pan y los gordos y todo esto. Es decir, esto es un golpe muy fuerte a su comercio exterior, a sus divisas, un país dolarizado, pero también implica cambios nutricionales importantes, porque generalmente la variedad de importación que se consolida es una única variedad y por lo tanto implica también pérdida genética e incluso gastronómica. Todas estas derivaciones tienen la información que estamos presentando. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a ver ya la información desagregada país por país y la exposición la va a continuar el profesor Jesús Ramos y nosotros retomaremos de las conclusiones. Bueno, buenos días con todos. En la lámina anterior habían visto cómo a nivel de UNASUR, cuando teníamos en cuenta el consumo aparente per cápita, en todas las categorías de productos, salvo algunos años, como mencionaba Fander, había una situación de autosuficiencia. Sin embargo, esta situación es, en realidad lo que está haciendo es no reflejar bien una heterogeneidad que sí que hay en la región. En la región tenemos varios tipos de países, algunos países como puede ser Venezuela o Perú, en los que, si ven en la parte inferior, por debajo del cero de cada una de las gráficas, aquí lo que tienen representado serían las kilocalorías per
cápita por habitante, pero que son importadas para cada una de esas categorías de bienes. En la parte superior tienen la producción doméstica, ¿no? Entonces hay algunas dinámicas de algunos países que están empeorando la situación de autosuficiencia. En general, todos están empeorando la situación en algunos productos concretos. Y ahora, pero también, si vamos a la siguiente, también tenemos algunos países que claramente no dependen, digamos, ¿no?, del exterior o de las importaciones para cubrir lo que son sus consumos, o que dependen poco, como podría ser el caso, no dependen en el caso de Argentina, como vamos a ver, o así, ¿no? Si vamos a la siguiente, aquí en esta lámina de aquí lo que podemos ver es algunos países que son netamente exportadores. ¿Qué es lo que están exportando? Y aquí de nuevo hacemos el cálculo en calorías porque queríamos abstraernos de momento de la cuestión de la valoración monetaria, ¿no?, sino simplemente queríamos atacar el problema desde el punto de vista de la autosuficiencia y por eso utilizar las unidades energéticas que necesita el ser humano. Como vemos, países como Argentina pues son básicamente exportadores de cereales, de legumbres, de aceites, ¿no? Otro caso sería el caso de Brasil, que es fuertemente exportador, pero al mismo tiempo, si vamos a la siguiente, vemos que qué es lo que están importando aquellos países que sí dependen un poco más de las importaciones. Y de nuevo están importando básicamente el trigo y aceites. La tendencia general es que la región donde veremos más adelante que tiene un potencial mayor de complementariedad es precisamente en el tema de los cereales. Entonces, como ven aquí, de nuevo las mayores importaciones se dan en el caso de los aceites y de los cereales, fundamentalmente trigo y maíz. Si vamos a la siguiente, veremos que existen algunos países que, sin embargo, en términos de la energía de los alimentos, en términos de calorías, tienen un comercio más o menos equilibrado. Lo que hacen es que exportan una serie de productos para poder importar otros, ¿no? Sería el caso de Bolivia, digamos, con la importación de cereales y la exportación de aceites, o el caso del Ecuador, ¿no?, con la exportación de frutas y aceites para importar ese trigo que comentaba antes Fander, que el Ecuador importa casi en su totalidad. Si vamos a la siguiente, lo que veremos será una serie histórica de precios reales de grupos de productos, ¿no? Tienen la primera gráfica la evolución de la carne, la segunda las oleaginosas, en la tercera cereales, y el cuarto un mix que tiene café, cacao, azúcar y frutas, digamos, ¿no? En todas ellas, en la línea azul representa la evolución en términos reales del precio del petróleo, pero evidentemente de una media mundial, ¿no? O sea, lo digo porque quienes sean más expertos en petróleo no van a reconocer a lo mejor alguna parte de esa tendencia, una media mundial. Y aquí hay dos temas interesantes quizás, y es que son también conocidos, digamos, ¿no? La correlación que existe, por ejemplo, entre el precio de los aceites en general y el petróleo, sobre todo desde que se utilizan estos aceites, por ejemplo, para el biodiesel, ¿no? Porque la tendencia empieza a ser más parecida, sobre todo desde el año 2000, y también una relación que puede verse entre el precio del petróleo y el de los cereales, que seguramente tiene que ver con los insumos que se utilizan en la producción de cereales. Si vamos a la siguiente, ya vamos un poco al grueso, digamos, a lo que nos interesa, que era de todo el comercio que tiene UNASUR con países de fuera de la región. Hemos visto que la mayoría de países los países de UNASUR tenían una serie de necesidades en términos de trigo, de cereales y de aceites. Sin embargo, la región exporta a terceros países trigo y aceite. Entonces, el ejercicio que nosotros nos proponíamos era simplemente ver cómo podíamos mejorar esa complementariedad del comercio entre los países de UNASUR, reduciendo las exportaciones a terceros países y aumentando, digamos, en los países de UNASUR. Entonces, en esta tabla se resume para cada uno de los países qué es lo que podría aportar la cantidad, ¿no? Por ejemplo, si miran la primera columna,
En el caso de Argentina, pues pueden ver que hay 3 millones de toneladas de trigo o 1.700.000 toneladas de maíz, etcétera, que podrían sustituir importaciones que otros países están haciendo de países de fuera de UNASUR. Ese es un poco el objeto. En total estamos hablando de 11 millones de toneladas de productos agrícolas que podrían ser comprados entre los países de UNASUR y no a países de fuera. Y eso, si vamos a la siguiente lámina, veremos que tiene una implicación en términos económicos esto lo ven en la tercera columna, donde tienen el valor en dólares del flujo, de este nuevo flujo comercial entre los países de UNASUR que se podría dar en función de la producción. Estaríamos hablando de casi 5.000 millones de dólares al año, ¿no? Estos son datos de 2011, porque son los datos que tenemos completos de comercio entre los diferentes países. Y aquí estamos hablando simplemente del potencial que existe en términos del comercio, pero directo, de la compra directa de estos bienes. A esto habría que añadirle seguramente toda la actividad dinamizadora de esos 5.000 millones de dólares de divisas que no saldrían de la región, sino que se quedarían en la región. Y además todos los efectos que tienen o todo lo que viene asociado con ese aumento del comercio intrarregional, como serían los aspectos logísticos, por ejemplo, ¿no? Que dinamitarían seguramente mucho más la economía. Si vamos a la siguiente, veremos cuál es esa. Aquí tienen un mapa de, bueno, la región les hemos dicho que es importadora sobre todo de cereales. ¿Y de dónde vienen esos cereales, no? Pues básicamente de Canadá y Estados Unidos. O sea, lo que estamos hablando es reducir una serie de exportaciones y de importaciones que estamos haciendo hacia los Estados Unidos, hacia Canadá, y hacer esas compras los países que no tengan esos productos al interno de la región de UNASUR. Entonces el mapa cambiaría de a la siguiente lámina, ¿no? ¿Cómo quedaría esos 11 millones de toneladas? Podrían ser, aquí no se ven muy bien los valores, pero digamos que tenemos identificados los valores de cada país hacia cada país, ¿no? Como proveedor y como consumidor de los diferentes productos, demostrando, digamos, que existe ese potencial para esos 11 millones de toneladas que les comentábamos, con la única excepción de ese flujo, de esa línea que ven ustedes que viene de los Estados Unidos, que es paradójicamente, como comentaba Fander, la papa, ¿no? La región continúa siendo importadora neta de papas, pero bueno, eso tiene que ver con el tipo de papa que se ofrece en determinados restaurantes de comida chatarra, digamos, ¿no? Entonces, le dejaría ya la última palabra a Fander para que termine con las conclusiones. Para ir cerrando, y podríamos situarnos en la última lámina, hay una enorme potencialidad alimentaria, prácticamente todos los productos, excepto la papa que mencionaba Jesús. Creo que lo interesante sería potenciar el comercio interregional. La cifra, digamos, podría parecer, hablábamos este rato un poco en off con el secretario de UNASUR, podría parecer baja, pero todos los colaterales que tiene por el desvío de comercios no están cuantificados y puede subir enormemente esos 5.000 millones de dólares por año. Esto implica, una voluntad política de coordinación interregional, aspectos logísticos, aspectos de compras públicas, coordinación en cadenas de valor, y es indudable que adicionalmente a esto hay unas enormes ventajas, digamos, en términos de otros elementos que no están cuantificados monetariamente, pero que eventualmente se podría hacer el ejercicio de cuantificarlos. Por ejemplo, el evitar contaminación por los costos de transporte, la carga energética que conlleva esto, y evidentemente otros elementos como la vulnerabilidad en términos de gastronomía que no lo estamos considerando. En definitiva, digamos, el mensaje es que UNASUR es una región que puede ser altamente complementaria en términos agrícolas y que esto puede tener unos enormes efectos de dinamización que pueden acompañar el elemento central que se está debatiendo en este evento, que es la posibilidad de que las compras públicas se conviertan en un elemento de desarrollo endógeno y de dinamización productiva interna. Muchas gracias y cualquier pregunta bienvenida.
A continuación damos paso a 10 minutos de preguntas que pueden realizar los delegados a los ponentes. Simplemente una inquietud. ¿Ustedes han trabajado el tema de titularización financiera de alimentos? Porque a mí me parece que algo de lo que ha disparado el precio de los alimentos en los últimos años es que precisamente el tipo de alimentos que estamos produciendo en la región han sido sometidos a un proceso de ventas de futuros que los ha titularizado financieramente. Hay un estudio sobre ese tema de parte del expresidente de República Dominicana, de Leonel Fernández. Valdría la pena examinar ese tema porque, si no me acuerdo mal, hay un estudio donde demuestra que el aumento del precio de los alimentos, que ha sido muy significativo en los últimos 5 años, puede asociarse por lo menos en un 30% a la especulación financiera que se ha hecho de los alimentos a través de la titularización. Valdría la pena medir cómo nos afecta regionalmente ese tema. Bueno, es un tema sin duda muy interesante que no hemos tratado todavía y que tiene esa derivada que comenta usted, pero que también quizás se debe precisamente a que los mercados están centralizados, digamos, estos mercados de futuros de los que habla. Entonces el hecho de aumentar lo que es el comercio intrarregional sin duda también puede, ¿por qué no?, en algunos casos empezar a generar ese tipo de mercados a nivel regional, donde no tengamos que estar basándonos en esos contratos a futuros o contratos incluso de largo plazo. En la perspectiva que le hemos querido dar a esta primera aproximación era, en primer lugar, de viabilidad física de esta complementariedad en la región, es decir, que se puede mejorar lo que es tanto la soberanía como la autosuficiencia simplemente con recursos que se están produciendo en la región. A partir de aquí hay una serie de elementos como los que usted comenta, como la inserción de cadenas de valor, o sea, cómo aumentar el valor de lo que estamos hablando, porque nosotros estábamos presentando solo el valor de los productos como commodities, pero no procesados. Todo eso tiene una serie de derivadas que pensamos que es necesario explorarlas, y una de ellas evidentemente tiene que ser la financiarización, digamos, que existe también en los mercados de commodities y sobre todo lo que tiene que ver con los mercados de futuros, porque al final afecta no solo a los ingresos que recibe el país, sino también llega, digamos, hasta lo que puede ser el encarecimiento o no de los productos para los ciudadanos. Entonces hay una serie de elementos que creo que a partir de este análisis seguramente van a ser los próximos puntos a analizar. Yo tengo otra pregunta asociada al estudio. No sé si ahora o posteriormente se puede derivar otro tipo de análisis más allá de las kilocalorías, ¿no? En términos de política de salud de los estados. Es decir, qué tipo de cadenas alimenticias al interno de la región podrían fomentarse en términos no solamente energéticos, sino de micro y macronutrientes, por ejemplo. Es decir, la región importa papas para freír y exporta algunos cereales, cuando probablemente por términos nutricionales debería exportarse al interno de la región quizás más cereales y evitar salida de divisas, entre otras cosas, para importar comida chatarra como papas fritas para ciertas cadenas. Entonces, uno, si es que se ha logrado bajar más allá de kilocalorías a micro y macronutrientes, identificar ese tipo de digamos, estas necesidades nutricionales como políticas de salud, que incluso podría relacionarse a los programas de salud pública que tienen casi todos los estados al interno de la región. Y dos, si es que se ha pensado ir más allá en los términos más complementarios de la producción, es decir, si es que queremos producir ese tipo de alimentos para comerciar al interno de la región, podríamos también conectar con políticas
de infraestructura, políticas energéticas, políticas de manejo complementario de las cuencas hidrográficas, etcétera. Tal vez algunos elementos que luego quizás Jesús los pueda complementar. Bueno, lo primero que se me quedó un poco pendiente respecto a la primera inquietud de Ernesto Samper está relacionada con el tema de mercados de futuros. Hay un muy buen estudio también que puede ser complementario al que usted señalaba, de Mónica Bruckmann, que está publicado por justamente el Instituto de Altos Estudios Nacionales, sobre la importancia de los mercados futuros y especulativos, al menos en el caso de los commodities centrales que exporta la región, además de los alimentos. Los aspectos especulativos juegan un rol central, digamos, en la fijación de precios, con lo cual se desmistifica la idea de que se generan solo por un elemento de oferta o de demanda, convencionalmente como se suele estudiar el mercado de precios de los commodities. Y eso es particularmente interesante en el petróleo y minerales. Y desde ahí ella tiene incluso un postulado más político, y ese planteamiento es ir hacia un cártel, particularmente en el caso de los minerales, muy parecido al cártel del petróleo, porque no tenemos ningún tipo de mecanismo de defensa en los precios de los minerales, que también podría ser aplicado para el caso de productos agrícolas, donde veíamos en el cuadro inicial tenemos unas enormes ventajas productivas globales. Entonces sería muy interesante complementar con eso. No bajamos al tema de micronutrientes en forma deliberada porque se nos complicaba mucho la composición en ese caso, pero sí hay algunas pistas muy importantes, digamos, y yo creo que hay dos fenómenos nutricionales que están de la mano. El uno es evidentemente los aspectos de desnutrición, que son carencia, digamos, kilocalórica básica, y esto afecta a buena parte de la población latinoamericana en general, es decir, carencia, y esto le afecta al quintil más pobre de la población. Pero el otro es el otro lado de la moneda, por eso es una paradoja, es una contradicción. Tiene que ver con el sobrepeso. Y el sobrepeso, que también es una mala composición alimentaria, afecta a todos los quintiles de la población. Es decir, no solo al quintil más rico que se podría creer aquí. Al menos esto es muy notorio para el caso ecuatoriano. Entonces, sin duda, este es un aspecto que puede perfilar de mejor manera al estudio. Y por último, el tema con digamos, la limitación, para ponerlo también en perspectiva al estudio, con este tipo de análisis, es que siempre van a ser análisis estáticos, en base a la información disponible en el tiempo, que en este caso nosotros le hemos cerrado al año 2011 porque esa es la información disponible regionalmente. Pero lo que no se ve mucho es la dinámica que puede tener. Es decir, los aspectos estáticos de comercio están ahí en los números que aparecían en el cuadro final que presentábamos, es decir, posibilidad de complementariedad anual de estos 5.000 millones o un tercio del comercio interregional. Pero si esto lo analizamos dinámicamente, es decir, deliberadamente, lo que se quiere hacer como política pública, que entiendo que es una parte esencial de un programa de compras públicas, es decir, qué sector deliberado es el que nosotros queremos generar encadenamientos por su generación mayor de valor de fuerza de trabajo, o su componente tecnológico, o los elementos de desagregación tecnológica. Entonces, sin duda, la figura cambia notablemente. Sí, yo quería añadir un par de elementos. Al nivel de micronutrientes no llegamos, pero al nivel de macronutrientes sí teníamos alguna información que no presentamos. Algunas dinámicas que se ven en toda la región era ese cambio hacia un mayor consumo de carbohidratos, pero también de carne, por ejemplo, y esa es una de las explicaciones que hay para la mayor dependencia respecto a los cereales. O sea, al final lo que estamos haciendo es importar cereales para criar ganado, básicamente. O sea, eso es lo que explica la subida. Entonces, y eso se da en la mayoría de países. Entonces hay un cambio en la dieta, pero que tiene que estar bastante relacionado con los patrones comerciales, ¿no? El segundo punto me parece muy interesante y muy importante también, que es el tema de la posible ir más allá de lo que es un estudio así de la posibilidad de la producción, e ir a los aspectos, por ejemplo, de infraestructuras o incluso de uso del suelo.
Lo que vemos en líneas generales es que no hay en todos los países, no se dispone en todos los países de estudios que relacionen las capacidades que tiene el suelo para cultivar determinados cultivos, productos, con lo que está pasando en la realidad, o sea, entre el potencial real, digamos, y lo que está pasando. En el Ecuador sí lo hay, en algunos otros países también. Entonces lo que se necesita es precisamente eso, ordenar un poco la producción en función de las condiciones naturales, digamos, de los países, ¿no? Del suelo, de la aptitud del suelo, pero también de las condiciones climáticas, y además explorar, como les comentaba antes, el aspecto logístico era muy importante y seguramente dinamizador, pero hay que ver también efectivamente esas cuestiones de infraestructura, si el mayor flujo comercial entre los países requeriría de nuevas infraestructuras o no, etcétera. Yo imagino que eso podría ser uno de los temas que se discuten en el marco de los consejos sectoriales, digamos, por ejemplo, de Cosiplan o de algunos otros ámbitos, pero sin duda creo que es importante, no solo por la necesidad de infraestructura, sino porque el aumento del comercio interregional seguramente va a tener un efecto dinamizador también en términos económicos, que es necesario evaluar. Bueno, listo. Agradecemos mucho las ponencias de los señores invitados. A continuación pasamos al panel número 1. Sí, disculpe. No, bueno, perdón, ahora ya me cuesta más trabajo exponer mis ideas porque parece que íbamos a trasladarnos, pero solamente quisiera agradecer el que hayan compartido el estudio con nosotros. Creo que es un tema de alta especialidad en términos de salud y de alimentación, pero quisiera hacer una similitud con lo que pasa en el mercado de condiciones públicas. Cuando nosotros vemos cifras, vemos datos, parecería que lo irracional está atrás de esto. Cuando podemos tener una suma cero regional en términos de alimentos, ¿por qué no ocurre lo mismo en el mercado de condiciones públicas cuando tenemos la posibilidad de llegar a esto? Y creo que aquí intervienen elementos exógenos, elementos que difícilmente pueden discutirse en una sola mesa, pero que finalmente son los que implican, o lo que tienen la implicación directa ahora sobre el equilibrio en un mercado de condiciones públicas, o puede tener el equilibrio en el mercado de alimentos. Y se refiere a las políticas públicas encaminadas al tema de competencia, a las políticas públicas encaminadas al tema de concentración de mercados, al tema de normas técnicas en el caso de compras públicas, o al tema de medidas fitosanitarias en el caso de alimentos. Y yo creo que este estudio que ustedes hacen pues tiene más respuestas que preguntas en este momento, porque finalmente es una radiografía de una matriz de complementariedad que siempre es bueno tenerla atenta, pero nos parece que la siguiente fase sería precisamente esta combinación que querramos o no, es parte de lo que hoy está definiendo el comportamiento de los mercados, y muchas veces no por el tema de cruzar oferta y demanda, sino porque los usuarios, al igual que en el tema de compras, al final es solamente la oferta que estamos dispuestos a poner, es lo que va a definir qué es lo que nuestra gente come o lo que nuestra gente recibe como parte de los servicios del Estado. Entonces yo creo que incorporar estos elementos, si bien serán fases posteriores, sería muy interesante, porque hay una similitud clara entre el tema de complementariedad y elementos exógenos que, derivado de la política pública, es como dar resultados en ambas materias. Muchas gracias. Sí, quizás como comentario decir que yo creo que el tema de por ejemplo, de la armonización, de las normas, una serie de elementos son cruciales precisamente para la implementación de este tipo, para que esas complementariedades que se puedan ver en algunos sectores se puedan llevar a la práctica. O sea, entre los instrumentos de política pública, más allá de, digamos, del poder económico que tienen las compras públicas, como hemos visto en la mañana, está todo este tema, digamos, de la armonización que puede haber entre los países, esa coordinación que comentábamos al final de la presentación, para evitar también una competencia hacia la baja, digamos, entre los diferentes países, ¿no? Buscar una armonización en cuanto a normas, etcétera, que eviten que hagamos un race to the bottom, digamos, entre los diferentes países, ¿no?